Gracias por brindarnos tu tiempo, danos un me gusta y suscríbete. Hay cristianos que están mal de la cabeza. ¿Es esta la luz del mundo que quería Cristo? Primero que todo, indicar que no soy homofóbico, ya que el amor de Dios es infinito, y toda persona se puede sentar a la mesa del Padre, siempre que cumpla con sus leyes. ¿Por qué existe la homosexualidad y el lesbianismo en la naturaleza? No lo sabemos, y como cristiano no me corresponde juzgar si una persona usando su libre albedrío decide tener una relación con una persona del mismo sexo, ya que estas son cosas del mundo. Por tanto, mis palabras están dirigidas a aquellas personas que se dicen cristianas. La Iglesia Luterana a nivel mundial ha tomado una posición progresista con relación al movimiento LGBTI. En Chile, por ejemplo, apoyó decididamente la promulgación de la ley de Acuerdo de Vida en Común, que permite al movimiento LGBTI tener una condición legal muy parecida a la que tienen los matrimonios heterosexuales. Además, la Iglesia Luterana hizo una declaración llamando a las demás iglesias a no imponer costumbres e interpretación de la religión como absolutos, y considera que esta es una rica etapa de la sociedad chilena, indicando, además, que la Iglesia Luterana aguarda el establecimiento pleno del reino de Dios. Lo que el pueblo de Chile o sus legisladores hagan para satisfacer una demanda social, no es de nuestra incumbencia. Como cristianos aquí debiéramos aplicar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que sí debemos tener claro cuando sufragamos es si el político por el cual estamos votando está de acuerdo o promueve legislaciones pro aborto, leyes que ataquen a la familia, la libre elección de educación de los hijos, etc. La Iglesia Luterana de Noruega permite los matrimonios gays. La Iglesia Luterana de Estados Unidos tiene un obispo gay, pero de ahí a tener pastores disfrazados de drag queen, educando niños, o dirigiéndose a su feligresía, es al menos innecesario y para muchos cristianos chocante. El pastor drag queen mencionado pertenece a la Iglesia Luterana de San Lucas en Estados Unidos. En esta misma iglesia se realizó un acto dedicado específicamente a la comunidad LGBT. Dicho acto fue promocionado con una imagen que decía: únete a tu comunidad LGBTQIA en la iglesia para obtener una buena bendición gay. He tenido la oportunidad de ver algunos debates y escuchar la argumentación de los pastores luteranos para defender el homosexualismo en las iglesias. Es muy variada y creativa, pero sin fundamento teológico ni histórico. Veamos un ejemplo. Los luteranos argumentan que en la antigüedad había cultos paganos que se dedicaban a vender servicios homosexuales, y que es a ese tipo de homosexualismo al que se refiere Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1, versículo 27, ya que, desde el capítulo 1, versículo 21 en adelante Pablo está hablando de sabios que se hicieron necios, que llevaron a muchos a adorar aves y animales, y que dentro de esta misma categoría está la adoración pagana por homosexualidad y lesbianismo. Si leemos estos versículos pareciera que en parte tienen razón. Es cierto que los romanos practicaban este tipo de cultos, y también otras desviaciones a las cuales Pablo no hace mención, como es el caso de la pederastia. ¿Pero es la única vez que el Nuevo Testamento habla del tema? Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 9 al 10 va aún más allá. Aquí habla incluso de que los afeminados no heredarán el reino de Dios. Entonces, de acuerdo con este pasaje, ¿cómo encaja el afeminado pastor disfrazado de drag queen? ¿Cuál es la explicación teológica para esto? La respuesta es: no hay argumentos que expliquen este proceder. Pero veamos el contexto histórico. Si bien Pablo está hablando a los romanos, y que desde mi perspectiva, es en la única parte del Nuevo Testamento, que habla del homosexualismo que podría atribuirse como del tipo religioso,
no olvidemos que Pablo fue un judío practicante, un hombre educado, a diferencia de los apóstoles, algo así como un doctor en teología moderno. Conocía en profundidad la Torá y el Tanaj, lo que conocemos como Antiguo Testamento, al igual que la cultura griega, y sus cultos y por supuesto a los romanos, ya que él era un ciudadano romano. Para él, no era necesario decirles a los judíos conversos al cristianismo, que la homosexualidad era considerada una abominación, ya que para todos ellos estaba claro. Pablo le está hablando a un grupo de gentiles que tenían este tipo de conductas y se los dice de la forma más adecuada posible, o como diríamos hoy, de la forma políticamente correcta. Pero no debemos engañarnos, para Pablo no existía ningún tipo de homosexualismo permitido, y de hecho él los insta a dejar estas prácticas atrás. No habla de que haya algún tipo de homosexualismo que puedan practicar los cristianos, ni tampoco hace mención de que haya algún tipo de homosexualidad aceptable, que si lo hubiera, seguro Pablo lo habría dejado registrado claramente. Otro argumento ha sido que lo indicado en el Antiguo Testamento prácticamente no es aplicable al cristiano. Al parecer no han leído lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cualquier cristiano que trate de buscar algún subterfugio para justificar que el pastor drag queen está en lo correcto, lamento decirle que está absolutamente equivocado. Como he dicho en alguna otra oportunidad, la estupidez suele esparcirse como un virus, y como todo virus, muta haciéndose más fuerte ante los antídotos que nos aplicamos estudiando las Escrituras, pero una estupidez mutada, estupidiza a una mayor cantidad de personas que de alguna forma, les acomoda la estupidez propuesta. Les viene bien pensar, que solo basta con que sus líderes religiosos den por aceptada una nueva idea, para que ésta se convierta en una interpretación válida del Evangelio, acorde a los nuevos tiempos. Pues como cristianos y seres humanos racionales que somos, debemos tener claro que lo predicado por Jesús son ideas perennes, no mutan con el tiempo, y no están sujetas a interpretaciones antojadizas. Lo que era malo en la época de Jesús, sigue siendo malo hoy. Lo malo no se convierte en bueno con el paso del tiempo. Si lo enseñado por Jesús se interpretara de acuerdo con la época en que se vive, les aseguro que yo no me declararía cristiano. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Más abajo les dejo algunos pasajes en que se hace mención al homosexualismo, que son parte de la ley que Jesús vino a cumplir. Hace tiempo alguien me preguntó: ¿cómo es posible que la Biblia condene el amor entre dos personas del mismo sexo, si Dios es amor? Dios no condena el amor, lo que condena es el acto sexual entre dos personas del mismo sexo. El objetivo primordial del sexo es la reproducción de la especie. Esto es claro en la naturaleza. Los animales solo se aparean para reproducirse. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de disfrutar del sexo, y puede usar lo que la naturaleza ha dispuesto para no procrear, si así lo desea. Por tanto, puede tener sexo con su esposa durante 20 días, y abstenerse durante 10, y así no procrear. Pero esto no contraviene el mandamiento de Dios, de tener sexo para multiplicarse. Claro que no, ya que es parte de nuestra naturaleza, y sigue estando sobreentendido el objetivo primordial, que es la reproducción. Otra cosa muy distinta, es cuando el acto sexual no trae implícita la concepción, como es el caso en el acto sexual, entre dos personas del mismo sexo. Este sería un acto antinatura, y es esto lo que en el fondo condenan las Escrituras. No se condena el amor. A continuación, algunos pasajes de la Biblia que hacen mención a la homosexualidad. Levítico, capítulo 18,
versículo 22. No te acostarás con varón, como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa, que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones, que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes, capítulo 5 versículo 12. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 7. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución, que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para acera. Romanos, capítulo 1, versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En la descripción, encontrarás un link a nuestro sitio web. Al suscribirte recibirás un PDF y un audio sobre el Nuevo Testamento, en el que encontrarás información interesante, como la diferencia histórica, sobre la fecha de nacimiento de Jesús, la diferencia entre los distintos códices que se usaron para la traducción canónica de la Biblia, quién escribió el primer documento teológico en latín, y mucho más.